Muy buenas noches a todos los que estén viendo este video. Mi nombre es Hideki Sotero y en este video voy a presentar lo que sería el patrón Cloud Cache Aside que ha sido seleccionado durante las clases del curso de arquitectura de software. Más que nada este patrón tiene como objetivo mejorar el rendimiento y reducir la carga sobre la base de datos. Este patrón está muy presente en sistemas que lanzan muchas consultas a la base de datos, como lo puede ser un sistema de e-commerce, ya que tienen que manejar catálogos o data de los perfiles. Y en este caso se va a buscar implementar una demo, la cual va a utilizar Redis, que es una base de datos clave valor que funciona en memoria, y va a ser como una capa intermedia entre la UI y nuestra base de datos relacional que es SQLite. Bueno, más que nada, este patrón surge debido a ciertos problemas con sistemas de software. Más que nada, en sistemas de software con alta lectura como catálogos, búsquedas frecuentes, dashboards o pricing, las consultas directas a la base de datos pueden generar un cuello de botella, lo cual puede ocasionar latencia elevada al consultar tablas grandes o que tengan relaciones, joins complejos, costos por uso intensivo del motor de base de datos, ya que algunos sistemas utilizan Database as a Service, entonces estar golpeando constantemente la base de datos ocasiona mayores costos y el riesgo de degradación bajo picos súbitos de tráfico. Eh, Dado que en momentos del día con mayor tráfico de peticiones, esto puede ocasionar un riesgo para nuestro sistema. Entonces se necesita acelerar lecturas y reducir cargas sobre el origen de datos sin reescribir la lógica del negocio en nuestro sistema y sin sacrificar consistencia en los datos más allá de lo razonable, ¿no? Como solución es que aparece el patrón Cache Aside, más conocido como Lazy Caching, que propone que la aplicación gestione un ciclo de datos, el cual va a ser eh, hacer una petición. Esta petición va a leer la caché. Si es que la caché está vacía, es decir, que no tiene data, a lo que se le llama miss, se va a leer la base de datos, se va a recuperar datos de se va a recuperar data de la base de datos, se va a poblar la caché y se guarda con TTL, ¿no? De esta manera, en próximas peticiones se va a leer lo que hay en la caché y no se va a estar golpeando constantemente a la base de datos. Entonces, un flujo de lectura, el cual sería un flujo de lectura GET, por ejemplo, para traer información, sería que la app intenta leer una clave, dado que la base de datos en caché, en este caso, para este patrón, es una base de datos clave valor. eh, si es que hay hit, es decir, que hay información en la caché, se devuelve la información con esta clave, y si es que hay miss, se va a consultar a la base de datos. En el caso de que exista un update, un put o un post en nuestra base de datos relacional, lo que se va a hacer es que se va a invalidar la data que existe en la caché en memoria porque ya no sería consistente. De tal manera que en la siguiente petición se va a generar un miss nuevamente, se va a leer la data actualizada y luego se va a poblar nuevamente la información en la caché. Como ventajas clave, se tiene que este patrón acelera lecturas calientes con latencias muy bajas, dado que una base de datos clave de valor funciona en memoria, se reduce presión sobre la base de datos y se suavizan los picos, y existe un control explícito desde la aplicación. No dependemos de la magia de un proveedor. En cuanto a los riesgos, puede ser que existan datos desactualizados, pero como mencioné anteriormente, es necesario utilizar este patrón, bueno, tomar una decisión de arquitectura sobre este patrón si es que nos podemos permitir que existan eh, cierta desactualización en la data. Asimismo, se puede provocar también un cache stampede, es decir, muchos mis simultáneos hacen que se golpee igualmente a la base de datos relacional y es necesario tener claves bien definidas, dado que Redis o las bases de datos clave de valor funcionan con claves para recuperar la data, es necesario tener claves bien definidas para que la información esté estructurada y se pueda obtener la data de la forma más eficiente. En cuanto a la definición de este patrón por parte de Microsoft Cloud Patterns, se tiene que el patrón Cache Aside, también es conocido como Lazy Loading, es uno de los patrones de diseño de arquitectura cloud que Microsoft documenta y su propósito es mejorar el rendimiento y la escalabilidad de sistemas distribuidos, eh, almacenando temporalmente datos más utilizados, como lo pueden ser catálogos, productos en la caché en memoria, que es alta velocidad,
mientras la base de datos que va a estar por debajo sigue siendo nuestra fuente de la verdad. O sea, es decir, la información que vamos a tener más clara y donde vamos a hacer las modificaciones. Este patrón establece como aplicación que una aplicación controla explícitamente cuándo leer o escribir en memoria, es decir, en caché. Se tiene lectura, la aplicación intenta obtener data de la caché, si es que esta no está, se golpea la base de datos, como se mencionó anteriormente, y si se actualiza cualquier fila, columna de nuestra base de datos relacional, se invalida lo que hay en memoria y se actualiza. En cuanto a su implementación en Azure, el ecosistema de Microsoft Azure, em, se implementa este patrón normalmente utilizando los siguientes servicios, que puede ser el Azure Cache for Redis, es decir, que se implementa un Redis que puede estar dockerizado o en un Docker de frente en la nube. Su rol es que se va a tener el caché en la memoria para datos frecuentes y reducir las latencias en consultas frecuentes. Asimismo, se puede tener el Azure SQL Database o Cosmos DB, que es donde va a estar el origen de la verdad en nuestra base de datos relacional, donde se va a tener toda la data de los productos, usuarios, transacciones. Asimismo, se puede usar Azure Functions o App Service con Node.js o .NET, que es donde va a estar la lógica de negocio que va a aplicar nuestro patrón cache aside. Y un ejemplo de uso puede ser una API que consulta el caché y la base de datos según la necesidad de la data. Y finalmente se tiene Application Insights o Azure Monitor, que es más que nada la telemetría o métricas del caché, hits, misses, TTL, donde vamos a monitorear todo lo que es el rendimiento. Ok, en cuanto a los casos de aplicación que puede tener este patrón, más que nada se ha buscado casos de uso que están muy cercanos a la realidad. En el caso de mi grupo, por ejemplo, se está implementando un e-commerce, es decir, que si se quiere tener un catálogo, muchos clientes pueden hacer una consulta masiva y se tiene una baja frecuencia de actualizaciones en los productos. eh, es muy útil tener este patrón cache aside, dado que los datos que se van a consultar masivamente, pero se actualizan poco, van a estar presentes en memoria, lo cual va a hacer que se traigan más rápido y no se está golpeando constantemente a la base de datos desde diversos clientes, ¿no? Del mismo modo, se puede presentar, por ejemplo, un sistema de tablas de tarificación, finanzas, seguros, una aplicación financiera de seguros donde se consultan matrices, precios, coeficientes de riesgo, y estas tablas cambian cada cierto tiempo por políticas o campañas definidas por la empresa. Se pueden acceder desde memoria utilizando el patrón cache aside con respuestas inmediatas y posteriormente, al final del día o según políticas de la empresa, recién se actualiza esta data y se invalida lo que hay en memoria, ¿no? Después de ello se tiene contenido, CMS o secciones públicas en sitios web, que pueden ser portales institucionales, blogs, que suelen mostrar contenido que cambia muy pocas veces al día. Del mismo modo se puede utilizar el patrón cache aside para cachear esta información en memoria con algo que puede ser Redis, con algún TTL definido, se puede descargar el servidor de base de datos y se reducen costos, ¿no? Entre otros casos de uso, se puede tener perfiles de usuario que pueden ser dashboards de analítica, donde los dashboards muestran datos agregados de un sistema de software y las lecturas repetitivas pueden devolverse desde la caché, desde la memoria, resolviendo o bueno, reduciendo las consultas que hay en una base de datos de origen, lo cual hace más eficiente nuestro sistema y asimismo reduce la latencia que va a mostrar el dashboard, ¿no? Y finalmente se tiene un caso de uso sobre resultados de consultas o reportes. Este patrón se utilizaría para cachar resultados para ahorro sustancial de CPU y de consultas de entrada y salida. De esta manera, este patrón cloud, el cache aside, tiene un impacto beneficioso directamente en atributos de calidad. Entre ellos está el rendimiento, ya que nos ofrece latencias muy bajas garantizadas en nuestro sistema, escalabilidad, dado que reduce la carga de la base de datos y puede existir una mayor cantidad de usuarios utilizando la aplicación y haciendo peticiones, disponibilidad, dado que el sistema degrada con caché, aun si la base de datos está tensa o siendo golpeada constantemente, permite que nuestro sistema esté disponible mayor cantidad de tiempo
y se tiene reducción de costos asociada a la eficiencia operativa, más que nada si es que quiere utilizar un Database as a Service. En cuanto a la aplicación del proyecto grupal, mi grupo está considerando implementar un e-commerce de ropa, en este caso, así que se han considerado los cuatro módulos que se tienen en nuestro sistema, que son catálogo, filtros y categorías, productos destacados y perfil de usuario. Y más que nada, se ha pensado que este patrón podría utilizarse para cachear información, como se mencionó anteriormente, dependiendo del módulo. En el caso del catálogo pueden ser productos, tallas, precios, imágenes. En el caso de filtros y categorías puede ser una lista con cambios muy poco frecuentes, una lista de productos destacados o los datos personales de un usuario que no está cambiando constantemente, ¿no? Y los motivos de uso de esto más que nada es que se va a estar reduciendo consultas repetitivas en lo que puede ser el catálogo y se agiliza el acceso a la información. En cuanto a los filtros, se optimiza la aplicación manteniendo datos estables accesibles rápidamente, dado que el usuario puede filtrar algo muy rápido y se le va a mostrar esta información rápidamente en su pantalla. En cuanto a productos destacados, permite mostrar rankings actualizados sin alta carga de consulta. Y en cuanto al perfil de usuario, se mejora la experiencia y velocidad en lo que son las consultas personalizadas. En cuanto al diseño propuesto, más que nada se tiene como primer paso una consulta del cliente. El backend recibe una solicitud de datos desde el cliente. Un segundo paso sería la verificación en caché. En este caso ya vamos a entrar en lo que sería el uso de Redis como base de datos clave-valor, que hace que nuestra información se guarde en caché en memoria, como una capa intermedia, de tal manera que se consulta primero Redis utilizando claves específicas, como pueden ser productos, catálogos, paginados, filtros, promociones. En el caso de que nuestra caché no tenga información, se hace una consulta a base de datos, es decir, que se provoca un MIS. Si Redis no tiene la clave MIS, se consulta la base de datos para obtener los datos. Como cuarta etapa, se hace un guardado en caché con la TTL, es decir, lo que se trajo de base de datos se va a guardar ahora en memoria, se almacena en Redis. Y finalmente, en el caso de que exista algún tipo de actualización en nuestra información de la base de datos, que es nuestra fuente de la verdad, se invalida la caché eh, producto de este update. Finalmente, en cuanto a los beneficios clave de este patrón caché aside en lo que sería el e-commerce, nos brinda una mejora en el rendimiento, reduce una latencia de consultas de catálogo, incrementa la escalabilidad al disminuir la carga en bases de datos relacionales, asegura una alta disponibilidad y continuidad del servicio, dado que es una tienda, un e-commerce, debe estar disponible la mayor parte del tiempo para que las organizaciones o empresas puedan vender sus productos y se reducen costos optimizando recursos del servidor y minimizando consultas SQL. Ok, ahora vamos a mostrar la demo que está desarrollado para el patrón Cloud Cache Aside. En este caso tenemos una base de datos clave valor Redis en lo que es Docker. Tenemos un contenedor con esto. No estamos manejando persistencia para este ejemplo, de tal manera que cuando uno apaga y prende el contenedor se tiene una base de datos clave valor limpia. ¿Por qué estamos utilizando Docker? Porque se quiere seguir con, bueno, esta línea de trabajar con lo que son patrones cloud. Al tener esta base de datos Docker, eh, posteriormente se podría hostear en lo que es Microsoft Azure. De tal manera tendríamos nuestra base de datos en memoria, en caché con Redis. Asimismo se puede hostear una base de datos relacional SQL con los servicios de Azure también. Y lo que sería el frontend para nuestro sistema web. Entonces, de esta manera podemos iniciar el contenedor. También podemos empezar a correr el frontend, empezar a correr lo que es el backend y trabajar con este pequeño sistema web que se ha desarrollado, asemejándose lo más posible a lo que es un e-commerce, en este caso a la vista de catálogo de productos. Se tiene una serie de productos que son los siguientes en nuestra base de datos relacional. Son 6 productos con ID, nombre, precio, stock, el momento en el que se ha hecho el update, de tal manera que si esto cambia se invalida lo que hay en memoria, y una imagen referencial del producto. Entonces, en este text field lo que el usuario haría sería buscar un producto, en este caso lo estamos haciendo por ID, por ser una demo. Si yo busco el producto número 1, nuestra base de datos Redis clave de valor está vacía, por lo cual se va a provocar un miss y se va a golpear la base de datos.
De esta manera mostramos que se tiene acá un base de datos y un TTL de 1800 segundos, que es el momento en el que va a expirar eh, eh, esta información de memoria, ¿no? Dado que se ha golpeado la base de datos, se ha golpeado directamente a la fuente de verdad y se ha poblado lo que es nuestra base de datos Redis que funciona en memoria. Como vemos, acá tenemos la imagen, el nombre, el ID, la cantidad del stock, el precio y el momento en el que se ha actualizado. Entonces, si yo busco nuevamente el producto número 1, ya no me lo va a devolver de la base de datos, sino que me lo va a devolver de la caché, dado que ya tenemos esta información cacheada. De esta manera se hace un cache hit, dado que se ha encontrado esta información en la base de datos y esta información en teoría llega más rápido. Si es que queremos verificar esto, podemos ver las métricas de rendimiento. Se tiene un endpoint con lo que son las métricas, donde nuestra caché claramente nos devuelve la información más rápido porque funciona en memoria. Asimismo, hemos considerado el total de peticiones que se están haciendo, la cantidad de hits, es decir, la cantidad de veces que se encuentra esta información en la caché, y la cantidad de misses, que sería 1, porque la primera vez no se encontró nada, ya que la memoria estaba limpia, y se golpeó directamente a la base de datos. Entonces, se puede hacer lo mismo buscando un nuevo producto. En este caso, si busco un producto, el producto 2, este no está en caché, se hace un llamado a la base de datos. Si actualizamos las métricas, se tiene que hemos tenido 2 misses. Si buscamos, por ejemplo, el producto 3, este tampoco va a estar en la base de datos, por lo cual se produce un miss, un caché miss. Los datos han sido obtenidos desde la base de datos. Toda esta información viene directamente en nuestra base de datos SQL relacional y se produce un tercer miss. Pero si yo busco nuevamente lo que es el producto 2 que busqué anteriormente, este ya está en caché, se produce un hit nuevamente, y si busco nuevamente el producto 3, este también va a ser un hit, dado que ya está toda esta información en caché. Entonces, si yo refresco la página porque puedo simular entrar como otro cliente, o refresqué, cerrar la aplicación y busco nuevamente el producto 1, este va a estar ya en caché, se produce un hit nuevamente, el 2 y el 3 también deberían estarlo y se producen nuevos hits, ¿no? Entonces este patrón es muy útil porque si yo, por ejemplo, quiero mostrar una lista grande de productos, no solo buscar un único producto por su ID, podría cachar toda esta información en memoria, dado que la información de productos no suele cambiar constantemente o no suele ser actualizada por políticas de la empresa al final del día, y no se hacen cambios constantemente. Sería posible poder cachar toda esta información que va a estar presente en una pantalla de catálogo, y que el usuario solo entre cuando se haga la petición, se llama a la caché y no a la base de datos. Y esto, al tener una gran cantidad de usuarios, eh, entre los beneficios sería que se beneficia la latencia con la que el usuario recibe la información, y tenemos una mayor disponibilidad y escalabilidad, dado que puede haber más usuarios conectados. Nuestro sistema va a estar up una mayor cantidad de tiempo, dado que no hay tantos cuellos de botella, ¿no? Entonces, más que nada, la funcionalidad de esta demo se resume en que la aplicación primero verifica si un dato, en este caso toda esta información de producto, está en Redis, que sería la caché. Si existe hit, se devuelve la información desde la caché. Si existe miss, se consulta la base de datos, y el dato obtenido se almacena en Redis para futuras consultas. Los datos que va a haber en caché expiran después de que el TTL llega a su fin, ¿no? Que se ha configurado. En este caso, si no me equivoco, tenemos el TTL del producto número 3 en 1750 segundos, pero si yo vuelvo a hacer la consulta va a disminuir. Cuando este tiempo llegue a cero, la caché se va a limpiar, porque no serviría de nada tener en caché la misma información constantemente. Y se produciría un miss nuevamente, se llamaría la base de datos en el caso de que, no sé, el producto haya sido actualizado, y se poblaría nuevamente la base de datos clave valor que tenemos en memoria. Ok, después de haber visto la demo, como conclusiones tanto del informe como de la demo que se ha ido presentada en cuanto al patrón Cloud Cache Aside, podemos observar que este patrón permite optimizar el rendimiento y la eficiencia en arquitecturas distribuidas mediante la carga de datos o información en la caché, o sea, en memoria. Esta demo, que se ha mostrado anteriormente, evidencia cómo Redis actúa como capa de acceso ultra rápido, dado que funciona en memoria, en RAM. El acceso a la información o datos que hay aquí es muy veloz, y se reduce la cantidad de lecturas que se va a hacer a la base de datos, lo cual mejora también los tiempos de respuesta.
Este enfoque resulta ideal para aplicaciones de e-commerce o catálogos donde los datos cambian muy poco, pero se consultan muy frecuentemente por los clientes. Eso sería todo. Gracias.